gracias, compañeros, compañeras. Quiero aprovechar la ocasión para expresar nuestra solidaridad con los periodistas, con los hombres que están siendo atropellados por sus libertades, sus derechos constitucionales, como consecuencia de hacer una investigación y denunciar lo que en cualquier democracia del mundo recibiría la obligación de que se tome en carta el asunto tanto la justicia como el sistema parlamentario. De modo tal que no quería dejar pasar la ocasión sin que nosotros expresáramos la solidaridad con todos estos compañeros que están en el mundo de la prensa. Cuando hablamos de navegación, de puertos, de pesca, de los intereses marítimos, vamos a descubrir un montón de términos que no son comunes a todo el mundo. Ahí adentro de ese espacio hay una terminología que no es el lenguaje común que utilizamos en nuestra tarea cotidiana. Para los que navegamos no hay izquierda ni derecha. El puente no es un puente por donde pasan los vehículos. No hay adelante, no hay atrás. Y aparecen términos de la industria naval como quilla, cuadernas, roda. Es decir, hay todo un mundo que normalmente se ignora. Como seguramente se ignoran otras áreas del conocimiento, de la industria o del quehacer argentino. Porque no todos estamos obligados a saber de todo. Sin embargo, yo pienso que alrededor de este tema hay mucha ignorancia. Y no lo digo despectivamente. Porque es imposible comprender cómo, desde el regreso de la democracia para acá, nosotros no hayamos hecho un esfuerzo gigantesco desde la sociedad y también en la representación política por recuperar la marina mercante que fue destruida justamente en democracia. Si hubo un golpe que finalmente se aceptó sobre el sector, fue la desregulación de los 90. Y yo estoy convencido que no nos levantamos más de aquella desregulación. Lo otro que fue desapareciendo por el inbornal, para aquellos que están en la industria naval, el inbornal es el desagüe en la cubierta del barco. Lo otro que fue declinando, estrangulándolo por falta de presupuesto, cosa que nunca fue revertida, fue la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. Nunca, a lo largo de toda esa etapa, hubo un presupuesto acorde para que pudiéramos tener en nuestras manos el hecho de participar en el proceso licitatorio que se avecinaba en la vía troncal de navegación. ¿Por qué digo? Yo estoy de acuerdo de llamarlo Río Paraná, porque efectivamente ese es el nombre histórico. O le llamamos Río Paraná, o le decimos hidrovía, o le llamamos sistema troncal de navegación. Es un juego de palabras. Lo importante es que tengamos una visión nacional alrededor de todo eso. Lo otro es absolutamente secundario. Nos impide, como un telón, ver las fuerzas que están en disputa dentro de ese espacio. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que aquella consolidación que venía de los 70, mejor dicho, aquella presencia de las multinacionales, se fueron consolidando y fueron edificando el horizonte que muy bien describió Damanti, que yo puedo suscribir. Ahora, también quiero decir, nosotros podemos estar separados en algunos matices sobre el abordaje de algunas cuestiones en el campo sindical. Pero a lo largo de toda esa etapa, compañeros y compañeras, el único que tuvo una visión clara sobre la recuperación de los puertos, la industria naval y la marina mercante fueron los sindicatos. Fueron los sindicatos. ¿Por qué? Muchas veces la representación de gobernadores y otros sectores se vieron atrapados en la voracidad de los intereses que formulaban esta cuestión.
Miren, en la provincia de Santa Fe, hasta no hace mucho tiempo, no sé si habrá cambiado ahora, había un informe que explicaba claramente que para poner un kiosco o una pequeña y mediana empresa había que pagar los ingresos brutos. Bueno, las terminales señaleras no pagaban nada. Y la evasión de los ingresos brutos en aquella provincia representaba casi la totalidad del presupuesto educativo de toda la provincia. Pero al mismo tiempo digo que si no lo sostenemos es también claramente insuficiente. Porque hemos derrotado esta desregulación del TUSENEG. Pero miren, le digo, yo obviamente felicito al cuerpo parlamentario de los que fueron a la casa de recepción. Pero a mí me gusta pensar que lo derrotamos en la calle. Porque nosotros hicimos un plenario adentro de la CGT como un transporte. Dentro de la CGT, para que la CGT no ignore el tema. Si después lo quería encarnar o no, es otro problema que lo tenemos que discutir adentro de nuestra central obrera. Pero hicimos ahí adentro el plenario, con todos los gremios de transporte. Y como advertimos que la desregulación no era únicamente patrimonio de los portuarios y de los marítimos y de los astilleros, pudimos sumar a un montón de sectores que nos permitieron llevar adelante la más grande movilización que se ha hecho en los últimos tiempos contra el TUSENEG. Porque el cerebro de desguace, de regulación y de recorte en el área estatales, en las áreas estratégicas, se llama TUSENEG, a quien caracterizamos como el Frankenstein de este gobierno. Naturalmente, este proceso que se gestó en los 90 es un proceso de primarización. Y ahí aparece otro problema, que también 2x3 aparece en la prensa, el medio ambiente, la cuestión ambiental. Cómo nosotros estamos no solamente haciendo la expansión de nuestra frontera agraria, sino al mismo tiempo corriendo el riesgo cierto de que el cambio climático nos proponga en el futuro que en el lugar donde hoy todo es un vergel, mañana sea un desierto. Y esto tiene que ver con la extensión de la frontera agrícola. Y por supuesto, esa extensión que está hecha a medida del bloque agroexportador, lo que quiere es manejar una infraestructura al servicio de su rentabilidad. Esto está muy claro. Miren, hay 35 terminales entre Timbúes y Rosario. Todas, la mayoría, son de las transnacionales. Y les quiero recordar algo. Por allá, por los finales de los 60, 70, había un clásico de los sectores granarios que se llamaba sobre los exportadores, los traficantes de grano. Y allí decía claramente un ranchero de Arkansas que decía: Cargill primero te vende la semilla, después te vende el silo, después te vende el embarque y finalmente te da la soga para que te ahorques. Porque era un sistema de integración vertical que no solamente está en el sector agrario, también está en el sector de los contenedores. Y en el sector de los contenedores, quiero decir que hay una puja, no sé si lo habrán abordado acá, pero hay una puja entre lo que yo denomino la patria de contenedores y la patria de grano. Son dos cosas completamente distintas. Tienen áreas e hinterland distintos de movimiento y por supuesto se manejan otros tipos de flete. Pero en los dos lugares hay concentración. Y la concentración tiene como conclusión marchar hacia lo que se denomina hoy en el mundo logístico la integración vertical. Y en la integración vertical no hay convenio y no hay sindicatos. O por lo menos hay una ofensiva sobre estos dos actores. Lo que ignoramos. Porque, miren, seguro lo deben haber dicho mis compañeros, pero son 5.000 kilómetros sobre el frente atlántico y otro tanto de kilómetros a la navegación interior, 1.800 kilómetros únicamente en el río Paraná-Paraguay. Y nosotros tenemos que tener una visión integral sobre esa cuestión. No únicamente desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de la defensa. A lo mejor Tayana lo dijo, pero desde el punto de vista de la defensa también. Porque al interior de esos dos espacios está la mayor riqueza de nuestro país. Ahí adentro está el 60-70% de nuestro Producto Bruto Interno. Está el acuífero guaraní,
que tiene que ver con el agua potable, y están las reservas más fuertes que tiene nuestro país en la cuenca. Entonces, en todo ese lapso de tiempo hemos retrocedido en 4 patas. Y esta es la verdad. ¿Por qué ignorancia? Porque recuerdo que en algún momento de nuestro propio gobierno, en la isla de Marque se quería hacer un polo audiovisual. Era un disparate. Y sin embargo estaba promovido por nuestras propias fuerzas. Y en esto tenemos que aprender de las lecciones del pasado, para que no nos vuelva a ocurrir esta cuestión. Para que todos estemos encarrilados en buscar una salida de este laberinto. Marina mercante, puerto, industria naval, pesca, todo forma parte de un área. No se puede tratar como un enorme rompecabezas. Y para eso hay que gastar mucha saliva, hay que tomar mucho café, tiene que haber mucha dedicación de la tarea parlamentaria para escuchar y para escucharnos, y en definitiva sacar una conclusión frente a todo esto, porque son muchos años de abandono de la dimensión estratégica. Yo sostengo que para mí la verdadera soberanía es el conocimiento. Miren, cuando estuvo ahora esta visualización que lograron los trabajadores del CONICET, los científicos, en el primer escalón del talud atlántico, que fue visto en forma internacional, allí se pudo descubrir lo que verdaderamente desconocemos, aún para los que estamos en la actividad. Y yo recuerdo que había un hombre del CONICET que decía que adentro entre el océano y la parte continental habían clasificado 1,5 millones de especies vivas, pero que ellos calculaban que había alrededor de 10 millones, que aún no estaban conocidas. Y allí dentro están los nódulos de tierras raras, los hidrocarburos, y la potencialidad que tiene nuestra navegación interior. Este es el único país en el mundo que para sacar la producción granaria se remonta al río Paraná más de 300 kilómetros. Entonces, de verdad, hay que convocar no solamente a los trabajadores, porque de repente nosotros tenemos nuestra verdad, pero no es nuestra verdad. Hay que cotejarla con el resto de los actores y ver hasta dónde realmente nuestra postura es la más conveniente para el interés nacional. Pero hay que hacer un esfuerzo grande de sostener todo esto, porque es un tema que ha estado abandonado mucho tiempo. En la Argentina es muy común hablar de los grupos de preparación de las plataformas, de las usinas de ideas, de las fundaciones. Hay una fundación que se llama FARO. Y en el ambiente marítimo y portuario tenemos un dicho, para recordarlo siempre: no hay que confundir faro con puertos. El faro nos está indicando el peligro. El puerto es el lugar de destino. Y yo creo que estamos desafiados a eso. Yo creo que estamos desafiados todos a tratar de recoger las lecciones del pasado, de evitar las confrontaciones en esto, porque nos va nuestro destino como nación frente a un gobierno como este. Yo de los que piensan que efectivamente hay que respetar las formas democráticas y que hay que ganar las elecciones, hay que quebrar el partido de la indiferencia, que es el que ha estado campeando en los últimos procesos electorales, menos en el de Corrientes, y hay que ir a votar para desplazarlo. Pero si no logramos desplazarlo a través de las urnas, nosotros tenemos la obligación, y esto especialmente en el campo sindical, de batallar en la calle y desplazarlo desde el escenario nacional, a como dé lugar. No estoy hablando de ninguna violentación del orden constitucional, pero sí, ¿saben por qué? Porque la votación dura un día y nos convocan una sola vez. Y el verdugueo es todos los días, y nosotros podemos estar al mismo tiempo todos los días reclamando que haya justicia social en este país. Así que, efectivamente, todos los que estamos acá vamos a militar el voto
el día 7 para que se termine esta verdadera película del terror que nos ha llevado adelante la aparición de un personaje como Milei, que dicho sea de paso, también expresa un poco la noche oscura y la confusión en el que está hoy enredado gran parte de la sociedad mundial. Nosotros necesitamos rescatar nuestras mejores tradiciones. Y para eso están estos encuentros. Y el día después seguramente vamos a estar de nuevo todos reunidos para tratar de sacar. Pero lo primero es lo del 7. Lo primero es resistir para cambiar el rumbo de este verdadero desastre en el que está enredado nuestro país. Así que muchas gracias por la organización.